¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Estamos de regreso para seguir reaccionando al concierto de Astana del 13 y 14 de septiembre en el Astana Arena de Dimash Kudaibergen. Vamos a reaccionar a una canción después de la que reaccionamos ayer, que fue la de Battle of Memories, donde empezaban las canciones de corte elegante, de corte solemne, de corte profundo y oscuro. Eh, Ahora nos vamos con el tema de Ave María. Como diríamos aquí en México, Ave María, dame puntería. No, pero vamos con este gran tema, esta gran composición del señor, el maestro Igor Krutoy para Dimash Kudaibergen, que interpreta de una manera magistral. Creo que la primera vez que la mostraron al público fue en un Slavic Bazaar, ahí en Bielorrusia. Y la verdad se agradece muchísimo porque todos pensábamos cuando escuchamos el nombre de Ave María que iba a ser el clásico Ave María que todos escuchamos, pero nada más que versión más Dimash Kudaibergen, y cuando la presentó nos dimos cuenta que solamente es una canción para lucimiento vocal, pero es tan profunda y Dimash la interpreta de una manera tan cercana y tan íntima que te penetra el alma y te derrumba. Es impresionante esta canción. Vamos a ver qué hace en estos conciertos, o más bien qué hizo en estos conciertos del día 13 y del día 14. Vamos a comparar a ver si hay alguna diferencia o a ver qué podemos sacar en lujo de detalle de estas dos presentaciones. Pues bueno, sin más preámbulos, corre el intro. Bueno, después del intro, vámonos de una vez con el señor Kudaibergen y Ave María del día 13 de septiembre. Señor Kudaibergen, por favor, haga lo suyo. Bastante interesante la elección de su vestuario. Mucho suspenso. Oh, wow. La manera en la que se le escucha la respiración. Donde el... Ah, es impresionante, el sonido se escucha riquísimo. Se oye muy cercano, no sé. Se oye muy bien. Se oye muy crudo, se oye muy natural. Oh, ok. Una bailarina. Ok, un bailarín. ¿Qué son? ¿Un ángel y un demonio? Oh, interesante. Wow. Fíjense que esta versión me está gustando mucho, es muy cercana. Lastimosamente está nada más enfocada en Dimash y no nos deja observar bien todo el entorno. Al parecer están ejecutando algo, el bailarín y la bailarina que están caracterizando el blanco y el rojo. Yo creo ha de ser un ángel y un demonio. Vi que se pusieron unas como bandas que estaban colgadas. Yo imagino que han de estar haciendo piruetas en el aire. Eh,
Lastimosamente no podemos ver toda la ejecución esta del día 13. Digo, se agradece por la grabación, ¿no? De no ser posible, no la tendríamos. Digo, esperemos que ahorita que veamos la del 14 podamos ver escenario completo. Pero digo, estamos enfocándonos en Dimash. Me gusta mucho esta presentación. Él la canta de una manera muy íntima. Se oye muy cruda. Las respiraciones del principio se oían muy crudos, muy directos, muy aterrizados. Te daban la sensación de que estabas presente en algo especial. Eh, Se escucha muy bien. El vestuario de Dimash, bastante interesante su elección. La verdad, se ve muy bien. Se ve muy bien. Parece un ángel también él. Nada más le quitaba la chaqueta y él sería un ángel. Está muy bien. Dimash está entregando con todo, ¿eh? Y eso me gusta. Está como que tomando sus grandes éxitos. Empezamos con Golden, después con Smoke. Y así nos hemos ido. Hemos pasado por Olímpico, Battle of Memories, ahorita Ave María. Es impresionante. Ha hecho como que un recorrido de sus canciones más icónicas. Me gustaría que, digo, me hubiera gustado que hubiera metido la de Sinful Passion. Lamentablemente no la metió. Eh, pero bueno, vamos a ver con qué continúa. Wow, bueno, ya podemos ver parte del baile, de la coreografía. Mm, au. No sé, ahorita como que sus notas, los finales de sus fraseos vocales, en sus notas extendidas, han tenido una presencia, una brillantez. Wow, y una resonancia. Se escuchan, yo creo que si lo hacen por un poquito de más tiempo, rompe un vaso de vidrio. Con esa precisión como de alfileres, de cuchillos entrando en mantequilla. No sé, sus notas extendidas han tenido una resonancia y una brillantez muy especial. Se escuchan muy bien. Y me gusta cómo se está escuchando el audio. Estamos escuchando tal y como lo escucharon ellos ahí en la presentación. Nos están haciendo partícipes de... ¡Ah! Esa brillantez y resonancia. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Wow! Bueno, como siempre, nos los cortan así de repente. Pero bueno, la vimos completa, gracias a Dios. Eh, Me gustó mucho, mucha brillantez, mucha resonancia. Musicalmente le noté algo, a diferencia de la versión, tomando en referencia la de Slavic Bazaar cuando la presentaron por primera vez. En la del Slavic Bazaar, cuando la presentaron, la batería se oye más punzante. Cuando entra ya el ritmo más, más movido, que le aceleran al tiempo, la batería se escucha el tum 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 tum. Cuando entran, se escucha el redoble de los tambores y de la tarola cuando entra la batería para acelerar el ritmo. Aquí yo lo tuve que marcar con mis propias manos porque
sé el momento en el que entra la batería, pero aquí no se escuchó. Simplemente la batería se siguió tocando normal, aceleraron el ritmo, pero no le dieron el corte de entrada de la batería. Esa fue la única diferencia musical que escuché. De ahí en fuera es lo mismo. Se escucha muy bien. Y me gustó mucho la presentación. Me hubiera gustado más ver el contexto completo de los bailarines. Me daba risa cómo pasaban los bailarines, pasaba el chico del Steadicam y después pasaba el dron volando arriba. Iban correteándose los tres. Es espectacular. Me gustan mucho. Al parecer, digo, nada más nos enfocamos muchas veces en el trabajo de Dimash, pero también hay un gran trabajo de un gran equipo de producción y de músicos y de coristas y de bailarines y de utileros y de iluminación y de audio y los jalacables y los de montaje. O sea, no nada más es Dimash, es todo un equipo de las empresas de Dimash Ali que maneja muy bien el señor Kanat. Pues bueno, vámonos de una vez con la del día 14, ¿eh? Ya nos alargamos mucho con esta del día 13. La del día 13 puedo resumir, me gustó, me hubiera gustado ver más en conjunto, pero me gustó. Una presentación muy sólida, unas respiraciones de Dimash muy crudas, musicalmente la batería fue diferente, pero de ahí en fuera, excelente presentación y vámonos con la del día 14. Bueno, ya estamos aquí en la presentación del día 14, vamos a ver qué hace de diferente el señor Kudaibergen. Señor Kudaibergen, por favor, deleítenos. Ok, aquí sí tenemos a los bailarines. El ángel y el demonio. Ok. Oh, aquí Dimash. Aquí ya vemos la primera diferencia. Dimash entra diferente. Bueno, es que en la otra no sé si entró igual. Nada más vimos cuando Dimash ya estaba. Pero es que no fue igual. Porque Dimash estaba caminando y estaba señalando con las manos cuando empezó a cantar, entonar las notas de Ave María. Aquí salió de abajo del escenario, en una plataforma. Ya notamos esa diferencia. Aquí Dimash sale y lo elevan. No nada más sale, lo elevan. Sí, han notado aquí las respiraciones de Dimash no han sido tan presentes, tan crudas. No se nota tanto en la cercanía. Es como que más etérea esta presentación. Lastimosamente tampoco podemos ver el escenario completo para ver la ejecución de los bailarines. Me hubiera gustado mucho ver su coreografía. Son unos atletas para poder aguantar el peso de su cuerpo con un solo brazo. Es impresionante. Pero sí, aquí la voz de Dimash no se le ha escuchado las respiraciones tan fuerte como en la versión pasada. La versión pasada se escuchaba más cercana, más cruda, más directa. Esta se escucha más etérea, como que con más producción, más englobada, como que con el sonido y el audio un poquito más cuidados. Me gusta mucho también esa diferencia. No se le escucha la respiración entre párrafos. Ahí sí se le escuchó, pero más suave, no tan agresiva.
Los coros también escuchan impresionantes. Esas notas alargadas también tienen mucha resonancia. No son tan brillantes, pero sí tienen muchísima resonancia. Lo de la brillantez es muchas veces por lo que hemos comentado en los videos pasados, por la captación de audio del dispositivo con el que se esté grabando. A lo mejor uno está más cerca de una bocina o de un monitor y el otro está más alejado, por eso se escucha más grave, el otro se escuchaba más agudo, daba más presencia a la resonancia, a la brillantez de esas notas alargadas de Dimash. Digo, eso no es culpa de Dimash ni que lo haya hecho diferente, sino que es más bien la captación del audio del dispositivo móvil con el que se está grabando. ¿Cómo se dirige con las manos? ¡Oh! Ese sobreagudo estuvo impresionante. Aquí también, igual que la versión pasada, la batería no fue punzante en la entrada, no marcó su entrada, simplemente ejecutaron la línea de aceleración de ritmo. Bueno, ni tan aceleración, sino que más bien introducción de más instrumentos y darle un poquito de más melodía, más vida. Que no sea tan solemne, sino que darle más variación, porque pues, al principio casi es puro piano y violín y la voz de Dimash, y aquí ya meten los instrumentos más en conjunto, pero la batería siempre marca una entrada, siempre marca un tan, tun, tun, tan, y ahorita no la marcó, simplemente entró de corrido junto con los demás instrumentos. Eso es diferente, tomando referencia a la de la presentación de el Static Bazaar cuando lo presentaron por primera vez. Y ese sobreagudo que hizo Dimash, estuvo impresionante. Un whistle tone, registro de sonido. Vamos a escucharlo de nuevo. Oh, hasta el mismo como que se estira para estirar las cuerdas vocales. Oh, el delay en la voz, uff. Oh, ahí lo bajan. Impresionante, ¿eh? Impresionante. Ahorita le hice, porque ese final cuando sube el volumen y después lo va bajando poco a poco y lo vuelve a subir, con esa nota tan aguda, por la captación de audio, vibró en mis auriculares, en mis audífonos, de una manera tan potente que sentí como que me penetraba el cerebro. Soy el tono, sentí como empezaron a vibrar los oídos y estuvo potente ese último agudo. Me dolió, pero me gustó, como dirían por ahí. Bueno, las dos presentaciones espectaculares, tanto la del día 13 como la del día 14. Visualmente la del día 14 me gustó más porque tuvimos un poquito más de contexto. Me hubiera gustado ver la ejecución de la coreografía de los bailarines. Guapo él y guapa ella. Junto con la voz de Dimash. Me hubiera gustado que hubiera sido el conjunto de voz con coreografía, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Se agradece de todas maneras. Muchísimas gracias por estas grabaciones. Si no, no sería posible las reacciones. Gracias a ustedes. Pues bueno, ¿qué podemos sacar? Musicalmente es igual los 2 días.
hasta lo de la batería, que no marca la entrada, sino que simplemente ejecutan. Me gusta mucho las dos versiones, por lo que se pudo apreciar junto con la coreografía muy teatrales, porque fue todo un montaje, tanto en lo visual como en lo auditivo. Los coros impresionantes, la voz de Dimash fenomenal como siempre, excelencia pura. Y estuvo muy bien, una canción muy tranquila, muy relajada. Estamos ahorita como que empezó el concierto con el aura de las canciones de inyección de adrenalina. Empezamos con Golden, después con Smoke. Después nos fuimos ya al tono solemne con lo que es Olímpico y Battle of Memories. Pero ya desde la de Battle of Memories empezamos con la elegancia. Nos vamos con Battle of Memories, pues Ave María. Y por lo que vi, la canción que sigue es la de eh, ay, The Love of Tired Swans. Se me fue el nombre, estaba confundiendo con The Story of One Sky. Por lo que vi en la lista de canciones, que el orden en la que cantó Dimash, la que sigue es The Love of Tired Swans. Se me volvió a olvidar el nombre. En serio, ya estoy viejito. Necesito una infusión de aceite de hígado de bacalao o algo así para retener en la memoria. The Love of Tired Sons también es una canción bastante elegante. Tenemos esa. Es que todas, pero en corte solemne y elegante: Olímpico, Battle of Memories, Ave María, The Love of Tired Swans. ¿Qué más podemos pedir? Yo ahí entre esas hubiera metido Sinful Passion, sin ninguna duda, porque también es una canción muy elegante, es una canción que me gusta mucho y es de mis favoritas de Dimash. Sobre todo la del concierto de Moscú. Adoro esa versión de Sinful Passion, muy cruda, muy natural. A ver si la reaccionamos próximamente y le hacemos una comparativa. Quiero hacer una comparativa de las versiones que conozco de Sinful Passion, que son la del Slavic Bazaar, la de Moscú y otra que presentó. Voy a hacer un video con la comparativa de las tres, a ver qué les parece cuando terminemos las reacciones de los conciertos. Bueno, sí, los conciertos de 13 y 14. Bueno, pues si esta videoreacción les gustó, regálenme un like, suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Recuerden que estamos subiendo videos a reacciones a Dimash, videos de reacciones a Dimash todos los días, de lunes a viernes. Y los fines de semana llegamos a subir cuando hay algo muy relevante de Dimash que pase en fin de semana. Como la presentación de una canción o algo muy relevante, lo subimos el fin de semana, el día que sale. Y pues bueno, síganme en Instagram. Ahí en Instagram estoy subiendo las miniaturas de los videos antes de que salgan para que sepan a qué vamos a reaccionar. También a Instagram les estoy avisando si YouTube me bloquea algún video por causas de derechos de autor y lo subo a la plataforma de Patreon. Aprovecho para comentarles que se unan a la comunidad de Lático en Patreon. Es totalmente gratis, no tienen que pagar suscripción de nada. Ustedes entran y ven los videos que tenemos ahí de manera gratuita. Aunque diga que el video está bloqueado, ustedes le dan al play y el video se ejecuta sin ningún problema. Ya, si ustedes gustan, de manera opcional, ahí en Patreon se pueden suscribir por $5 al mes y así apoyan al canal. O si lo quieren apoyar aquí a través de YouTube, aquí abajo en el botón de super gracias que está aquí abajito, a un lado de like y compartir, les aparece un botón con forma de corazón. Con ese botón nos pueden apoyar y con un donativo o un regalo, como ustedes quieran. Yo se los agradezco de antemano, ayudan mucho al canal a seguir creando este contenido y para comprar equipo de mejor calidad. Pues bueno, dicho todo esto, no me queda nada más que decirles que yo soy Ático, los quiero mucho, los veo el día de mañana en el ciberespacio. Bye.